El síndrome de Down es una alteración congénita ligada a la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que origina retraso intelectual y de crecimiento y produce determinadas anomalías físicas. Etiología del síndrome de Down. El síndrome de Down es causado por un error aleatorio en la división de las células que tiene como resultado la presencia de una copia extra del cromosoma 21. A este tipo de error se le llama no disyunción. Por lo general, cuando una célula se divide en dos, los pares de cromosomas se separan de modo que un cromosoma va para una célula y el otro para la otra célula. En la no disyunción ocurre un error y ambos cromosomas del par van a la misma célula y la otra célula no recibe ningún cromosoma de ese par. La mayoría de las veces esto ocurre por un error aleatorio durante la formación del óvulo o del espermatozoide. Hasta la fecha no se conoce ningún factor ambiental o del comportamiento de los padres que se sepa pueda causar el síndrome de Down. Aunque tras una amplia investigación sobre estos errores en la división de las células, los investigadores descubrieron que 1. En más del 90% de los casos, la copia extra del cromosoma 21 viene del óvulo de la madre. 2. En aproximadamente el 4% de los casos, es el padre el que provee la copia extra del cromosoma 21 a través del espermatozoide. 3. En el resto de los casos, el error ocurre luego de la fertilización, mientras el embrión crece. Cambios cromosómicos que pueden causar el síndrome de Down. Los estudios muestran que hay 3 tipos de cambios cromosómicos que pueden causar el síndrome de Down. 1. Trisomía 21 completa. En este caso, un error durante la formación del óvulo o del esperma hace que uno de los dos tenga un cromosoma extra. Por lo tanto, luego de que el óvulo y el espermatozoide se unen, las células resultantes también tendrán 3 copias del cromosoma 21. La copia completa del cromosoma 21 extra se encuentra en todas las células de esa persona, es decir, hay una trisomía completa. La trisomía 21 completa es la causa de aproximadamente el 95% de los casos del síndrome de Down. 2. Trisomía 21 mosaico. Las células del cuerpo no son exactamente iguales. En alrededor del 1% de los casos de síndrome de Down, la mayoría de las células del cuerpo tienen el cromosoma extra, pero algunas no lo tienen. A esto se le llama mosaicismo. La trisomía 21 mosaico ocurre cuando el error en la división celular sucede en una etapa temprana del desarrollo, pero luego de la unión entre un óvulo y un espermatozoide normales. También puede ocurrir durante una etapa temprana del desarrollo, cuando algunas células pierden un cromosoma 21 extra que estaba presente al momento de la concepción. Los síntomas de una persona con trisomía 21 mosaico puede ser diferente de los de las personas con trisomía 21 completa o trisomía 21 por translocación, según la cantidad de células en las que hay un cromosoma extra. 3. Trisomía 21 por translocación. En ese tipo de cambio cromosómico, las células tienen solo una parte de la copia extra del cromosoma 21. La parte extra del cromosoma se pega a otro cromosoma y se transmite a otras células a medida que las células se dividen. Este tipo de cambio causa aproximadamente el 4% de los casos de síndrome de Down. Las personas con trisomía 21 por translocación no tienen características cognitivas o médicas específicas que las diferencien de las personas con trisomía 21 completa. El síndrome de Down es un trastorno genético ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21. A nivel mundial se estima que la incidencia de este síndrome se encuentra entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos. Asimismo, en México, de acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información de Salud, durante 2018 nacieron 351 niñas y 388 niños con síndrome de Down. Factores de riesgo en el síndrome de Down. El primer factor de riesgo es la edad avanzada de la madre, ya que las probabilidades de una mujer de dar a luz un niño con síndrome de Down aumentan con la edad porque los óvulos más antiguos tienen más riesgo de división cromosómica inadecuada.
El segundo es ser portadores de la translocación genética para el síndrome de Down. Tanto hombres como mujeres pueden transmitir la translocación genética para el síndrome de Down a sus hijos. Y el tercero es haber tenido un hijo con síndrome de Down, ya que los padres, si tienen un hijo con síndrome de Down, en la translocación tienen un mayor riesgo de tener otro y con este trastorno. Un agresor en genética puede ayudar a los padres a comprender el riesgo de tener otro hijo con síndrome de Down. Las manifestaciones clínicas incluyen el desarrollo tardío, la discapacidad de aprendizaje, talla baja o retraso de habla de un niño. En los ojos pueden tener manchas o el llamado ojo vago. También presentan dificultad para pensar y comprender, braquiocefalia, fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, apnea obstructiva del sueño, cardiopatía congénita, dermatitis seborreica, desplazamiento de la lengua, enfermedad de la tiroides, engrosamiento de la piel de las palmas y las plantas, exceso de piel en la nuca, inestabilidad atlantoaxoidea, inmunodeficiencia, meñique doblado, músculos flácidos, obesidad, orejas bajas, pliegue simiesco, policitemia, pérdida de la audición, respiración por la boca o trastorno de la visión. Diagnóstico. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda ofrecer la opción de pruebas de diagnóstico y análisis para detección de síndrome de Down a todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad. Los análisis para detección pueden indicar la probabilidad o las posibilidades de que una madre tenga un bebé con síndrome de Down, pero estas pruebas no pueden determinar con certeza ni diagnosticar si el bebé tiene síndrome de Down. Las pruebas de diagnóstico pueden identificar o diagnosticar si el bebé tiene síndrome de Down. Análisis para la detección durante el embarazo. Los análisis para la detección del síndrome de Down se ofrecen como parte de la atención médica prenatal de rutina. Si bien con los análisis para la detección solo se puede identificar el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down, estos pueden ayudar a tomar decisiones acerca de pruebas de diagnóstico más específico. Algunos de los análisis para la detección son el análisis combinado del primer trimestre y el análisis para detección integrado. Análisis combinado del primer trimestre. El análisis combinado del primer trimestre, que se hace en 2 pasos, consta de análisis de sangre. Este análisis de sangre mide los niveles de proteína plasmática A asociados al embarazo y de la hormona del embarazo conocida como coriogonadotropina humana. Los niveles anormales de proteína plasmática A asociados al embarazo y de coriogonadotropina humana podrían indicar un problema con el bebé. Prueba de translucencia nucal. En esta prueba se utiliza una ecografía para medir una zona específica ubicada en la parte posterior de la nuca del bebé. Esto se conoce como examen de translucencia nucal. Cuando haya anormalidades, suele acumularse más líquido del normal en este tejido del cuello. Análisis para detección integrado. El análisis para detección integrado se lleva a cabo en 2 partes durante el primer y segundo trimestre del embarazo. Los resultados se combinan para calcular el riesgo de que el bebé tenga síndrome de Down. Primer trimestre. La primera parte consiste en un análisis de sangre para medir la proteína plasmática A asociada al embarazo y en una ecografía para medir la translucencia nucal. Segundo trimestre. El examen cuádruple mide el nivel en sangre de 4 sustancias asociadas con el embarazo: alfa-fetoproteína, estriol, coriogonadotropina humana e inhibina A. Pruebas de diagnóstico durante el embarazo. Si los resultados de los análisis para la detección son positivos o preocupantes, o si es alto tu riesgo de tener un bebé con síndrome de Down, podríamos considerar otras pruebas para confirmar el diagnóstico. Algunas de las pruebas de diagnóstico que pueden identificar el síndrome de Down son: análisis de vellosidades coriónicas. En el análisis de vellosidades coriónicas se extraen células de la placenta y se utilizan para analizar los cromosomas del feto. Esta prueba se suele realizar en el primer trimestre, entre las 10 y las 13 semanas de embarazo. El riesgo de perder el embarazo, aborto espontáneo o causa del análisis en vellosidades coriónicas es muy bajo.
Amniocentesis. Se extrae una muestra del líquido amniótico que rodea al feto mediante una aguja que se introduce en el útero de la madre. Luego, esa muestra se utiliza para analizar los cromosomas del feto. Los médicos generalmente realizan esta prueba en el segundo trimestre, después de las 15 semanas de gestación. Esta prueba también conlleva un riesgo muy bajo de aborto espontáneo. Pruebas de diagnóstico para recién nacidos. Después del nacimiento, el diagnóstico inicial del síndrome de Down a menudo se basa en el aspecto del bebé. Sin embargo, las características relacionadas con el síndrome de Down pueden presentarse en bebés que no tienen este síndrome. Por lo tanto, es probable que el profesional de salud solicite una prueba llamada cariotipo cromosómico para confirmar su diagnóstico. Con una muestra de sangre, esta prueba analiza los cromosomas de tu hijo. Si se detecta la presencia de un cromosoma 21 adicional en todas o en algunas células, el diagnóstico es síndrome de Down. El médico y el asesor en genética puede calcular tu riesgo de tener un bebé con síndrome de Down, basándose en tu edad y en los resultados del análisis de sangre y de la ecografía. El tratamiento consiste en terapia y cuidado personal, los programas de intervención temprana con un equipo de terapeutas y educadores especiales que tratan la situación específica de cada niño, pueden ser útiles para el tratamiento del síndrome de Down, y puede ser el cuidado personal, ejercicio físico, educación especial, terapias, grupos de apoyo, fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia. Síndrome de Klinefelter. Fue descubierto en el Hospital General de Massachusetts en Boston en 1942 por el Dr. Harry Klinefelter y sus colaboradores. Es una afección que se debe a la presencia de uno o más cromosomas X adicionales, siendo así una falta de disyunción durante la meiosis, por lo que los cromosomas X se distribuyen anormalmente, dando lugar a un cigoto XXY o más. Cuando hay más de un cromosoma X en cada célula del cuerpo, se denomina variantes del síndrome de Klinefelter y generalmente ocasionan problemas más grandes que en el síndrome de Klinefelter, con cariotipo 47XXY, siendo así un 75% de los casos, también con 20% de mosaicos cromosómicos, 46XY, 47XXY, el 5% de los casos con 48XXY, el 48 con XXY, y el 49 con XXXY. La epidemiología en el síndrome de Klinefelter. En este trastorno, el niño nace con un cromosoma X adicional, es decir, XXY en lugar de XY, y se estima que afecta aproximadamente a 1 de cada 500 a 1000 bebés varones. Existe mayor riesgo si una mujer se embaraza después de los 35 años. Los investigadores estiman que aproximadamente 1 de cada 500 varones nace con un cromosoma X extra, lo que convierte a este trastorno cromosómico más común en los recién nacidos. Los científicos no están seguros de qué factores aumentan el riesgo de este síndrome, ya que el error que produce el cromosoma extra ocurre de manera aleatoria, lo que significa que no es hereditario. Soy Montserrat Alonso. A mí me tocó hablar sobre los factores del riesgo del síndrome de Klinefelter. Esto ocurre en los hombres que tienen al menos un cromosoma X extra. Por lo general, esto se presenta debido a un cromosoma X adicional, escrito como XXY. Se encuentra aproximadamente 1 de cada 500 a 1000 varones recién nacidos. El principal factor de riesgo es que las mujeres con embarazos después de 35 años tienen la probabilidad ligeramente mayor de tener un niño con este síndrome que las mujeres jóvenes. Buen día, profesora. Mi nombre es Emanuel Bonilla Palacios, del primer semestre, Grupo C. Hoy le vengo a hablar sobre las manifestaciones clínicas del síndrome de Klinefelter. Comencemos. Los signos y síntomas del síndrome de Klinefelter también varían según la edad. Comencemos por los bebés. Como todavía no han llegado a la pubertad, los síntomas pueden ser escasos y de hecho tienden a ser desapercibidos. Algunos de los signos y síntomas son los siguientes: músculos débiles, retraso en el habla, crecimiento lento, problemas al nacer como testículos que no han descendido al escroto y desarrollo motor lento. Toma más tiempo que el promedio para sentarse, gatear y caminar. Aquí podemos observar algunas imágenes
de los signos y síntomas que presentan los bebés por este síndrome. En niños y adolescentes, los síntomas empiezan a hacerse más notorios durante y después de la pubertad. Algunos de los signos y síntomas son los siguientes: estatura superior a la media, piernas más largas, torso más corto y caderas más anchas en comparación con otros niños, pubertad retrasada, después de la pubertad menos masa muscular y menos vello facial y corporal en comparación con otros adolescentes, testículos pequeños y firmes, pene pequeño, tejido mamario agrandado, huesos débiles, bajos niveles de energía, tendencia a ser tímido y sensible, y dificultad para expresar pensamientos y sentimientos o socializar. Como aquí podemos ver algunas imágenes de los signos y síntomas presentados en los adolescentes por este síndrome. En los adultos, en esta etapa los síntomas se hacen mucho más evidentes. Algunos de los signos y síntomas son los siguientes: conteo bajo de espermatozoides, testículos y pene de pequeño tamaño, deseo sexual bajo, altura superior a la media, huesos débiles, disminución del vello facial y corporal, menor musculatura en comparación con otros hombres, tejido mamario agrandado y aumento de la grasa en el vientre. Como aquí podemos observar algunas imágenes de los signos y síntomas presentados en los adultos por este síndrome de Klinefelter. Soy Yuset de Jesús Cruz. Me tocó hablar sobre el diagnóstico del síndrome de Klinefelter. Comenzamos. Análisis de hormonas. Las muestras de sangre u orina pueden revelar niveles hormonales anormales que son un signo de síndrome de Klinefelter. Análisis cromosómico, también llamado análisis de cariotipo. Este examen se utiliza para confirmar un diagnóstico del síndrome de Klinefelter. Se envía una muestra de sangre al laboratorio para verificar la forma y el número de cromosomas. Buen día, profesora. Mi nombre es Emanuel Bonilla Palacios, del primer semestre Grupo C. Hoy le vengo a hablar sobre el tratamiento del síndrome de Klinefelter. Comencemos. Puesto que se trata de una anomalía difícil de prevenir y diagnosticar, el síndrome de Klinefelter no tiene tratamiento, es decir, no es que exista algún fármaco o procedimiento médico que revierta la enfermedad. Sin embargo, la mayoría de los síntomas pueden tratarse de manera efectiva y así pueden ayudar a minimizar sus efectos. Cuanto antes se lleve a cabo el diagnóstico y se identifiquen los síntomas, mayor probabilidad habrá de reducir la sintomatología, o incluso eliminarla. La pubertad es la etapa en la que el tratamiento es especialmente útil, ya que es el periodo donde se generan más cambios en el cuerpo. Aún así, el tratamiento puede producir beneficios a cualquier edad. En cuanto al resto de problemas típicos asociados a este síndrome, se pueden abordar de la siguiente manera: control del peso corporal y de la obesidad mediante dietas y ejercicios periódicos. Si presenta altos niveles de colesterol o triglicéridos en sangre, puede añadirse algunos fármacos como simvastatina o atorvastatina. Si tiene altos niveles de glucemia o resistencia a la insulina, puede usarse fármacos como la metformina o incluso dosis regulares de insulina. Si presenta osteoporosis, deberá consumir productos lácteos ricos en calcio y, según indicación médica, suplementos de calcio más vitamina D. Los problemas de tiroides pueden requerir el uso de hormonas tiroideas de sustitución. Si la ginecomastia, aumento de las mamas, es muy acentuada, puede plantearse la posibilidad de una cirugía estética reductora de la mama, como la mamoplastia. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Definición del síndrome de Turner. ¿Qué es el síndrome de Turner? El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada. Epidemiología del síndrome de Turner. Es la incidencia de la enfermedad y el desarrollo epidémico. Se estima que solo el 1% de los fetos logra llegar a término, los demás son abortos espontáneos. Su incidencia es de 1 sobre 2.500 mujeres nacidas vivas. Se considera una de las anomalías cromosómicas más frecuentes y afecta aproximadamente al 3% de todos los fetos femeninos.
Su mortalidad es 3 veces mayor de la población general. Todo esto debido a las cardiopatías congénitas y además a las alteraciones metabólicas. Los factores de riesgo son toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. En el caso del síndrome de Turner, existe la hipertensión arterial, las malformaciones en los riñones, algunos problemas de vista, infertilidad, escoliosis y cifosis, ambas enfermedades lumbares en los huesos, y problemas cardíacos. Manifestaciones clínicas del síndrome de Turner. Los síntomas. Los signos y síntomas del síndrome de Turner pueden variar entre las niñas y mujeres que padecen el trastorno. Es posible que, para algunas niñas, la presencia del síndrome de Turner no sea claramente evidente, pero para otras niñas, varias características físicas son evidentes desde el principio. Antes del nacimiento, una acumulación importante de líquido en la parte trasera del cuello u otras acumulaciones de líquido anormales, edema, anomalías cardíacas o riñones anormales. En el nacimiento o durante la niñez, cuello ancho o palmeado, orejas de implantación baja, pecho ancho con pezones de gran separación, paladar, techo de la boca alto y estrecho, brazos que giran hacia afuera de los codos, uñas de manos y pies angostas y hacia arriba, inflamación de las manos y los pies, especialmente en el nacimiento, estatura ligeramente menor que la del promedio en el nacimiento, retraso en el crecimiento, defectos cardíacos, línea del cabello baja en la parte posterior de la cabeza, mandíbula inferior retraída o pequeña, dedos de manos y pies cortos. En la niñez, la adolescencia y la adultez. Retraso en el crecimiento, ausencia de periodos de crecimiento acelerado en los momentos esperados de la infancia. Estatura adulta significativamente más baja que la esperada para un integrante de sexo femenino de la familia. Imposibilidad de iniciar los cambios sexuales esperados durante la pubertad. Desarrollo sexual que se detiene durante los años de la adolescencia. Finalización precoz de los ciclos menstruales que no se debe al embarazo. Para la mayoría de las mujeres que tienen el síndrome de Turner, incapacidad de quedar embarazadas sin un tratamiento para la fertilidad. Causas. Monosomía, la ausencia completa de un cromosoma X. Mosaicismo. En algunos casos se produce un error en la división celular durante las etapas iniciales del desarrollo fetal. Cambios del cromosoma X. Puede ocurrir que falten partes o haya partes con cambios en uno de los cromosomas X. Materia del cromosoma Y. En un pequeño porcentaje de casos de síndrome de Turner, algunas células tienen una copia del cromosoma X y otras células tienen una copia del cromosoma X y algún material del cromosoma Y. Un diagnóstico es un proceso de análisis y evaluación de una cosa para solucionar un problema o patología. Un cariotipo es un conjunto completo de cromosomas de los individuos que se hace entre la semana 10 y 13 del embarazo. Aquí podemos observar la ausencia de un cromosoma en el par sexual.